Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy en Psicopedagoga al Rescate vamos a hablar sobre la psicología del adolescente. La adolescencia es una etapa de la vida complicada. Complicada porque es una etapa de transición importante. Entonces, en esta etapa los padres a menudo nos trasladan las inquietudes que tienen acerca del cambio que han sufrido sus hijos, de algunos comportamientos que notan que son diferentes y por un lado no entienden por qué y por otro lado no saben cómo ayudarles. Así que bueno, para eso está este vídeo, para que sepamos un poco cómo es la psique del adolescente y así podamos entenderles mejor y por extensión podamos ayudarles. El adolescente tiene que acostumbrarse rápidamente a unos cambios físicos que ocurren de una manera muy drástica. Tiene que construir un autoconcepto y una identidad nuevos. ¿Esto cómo lo hace? Por un lado, con la imagen que tiene de sí mismo, con lo que piensa sobre él, y por otro, con la información que recibe de los demás. Fijaros que esta transición lo que implica es que tienen que hacerse un hueco en el mundo de los adultos, pero es que a la vez los adultos para ellos son como una amenaza. ¿Y qué pasa con los adultos respecto a los adolescentes? Pues que ya no tienen aspecto de niños, pero aún los ven inmaduros. Entonces, como que no confiamos en ellos. Así que fijaros el conflicto. El adolescente, por un lado, quiere adaptarse al mundo adulto, acceder al mundo adulto, pero el adulto no lo ve competente aún y a la vez es una amenaza para el adolescente. Es aquí, en este punto, donde se cambian los lazos y los vínculos, el tratamiento con la familia. De repente los papás, los hermanos, ya no significan lo mismo para ellos. Es verdad que la actitud respecto a los papás cambia, pero papás, tenemos que pensar que aún son muy dependientes, tanto material como emocionalmente, ¿vale? Aunque tengan ese aspecto de mayores. También debo deciros que esta etapa es en la que empiezan a experimentar las primeras relaciones amorosas y también los primeros contactos con el sexo. La importancia que tiene lo social en esta etapa no es comparable con ninguna otra, ¿vale? En esta etapa es muy importante su entorno social y lo que está ocurriendo en él. Cuando somos niños, lo social es como que nos influye a nosotros. Nosotros nos vemos metidos en esa dinámica y además nos somete, es decir, tenemos que seguir las reglas que marca nuestro entorno social. En la adolescencia se da cuenta de la presión social, se da cuenta de que él es actor en esa obra y que tiene un papel que no ha podido elegir y que tiene que desarrollarlo de la mejor manera posible. Esto hace que ellos se les vea como con mucha confianza en sí mismo, como capaces de sus posibilidades, pero a la vez no son conscientes de sus limitaciones. Entonces, bueno, pues está esa dicotomía de yo soy capaz, yo hago lo que me propongo, yo soy muy mayor, pero ojo, que todavía no es un adulto completo. ¿Qué pasa con la amistad y los adolescentes? Recordad que hemos dicho antes que las relaciones con la familia, con los padres, cambian. Entonces, fijaros lo importante que es que tengan el apoyo de algo, de alguien. ¿Quiénes son los que apoyan ahora? Pues son los amigos. ¿Qué pasa? Que los amigos, el grupo de iguales, influye muchísimo en ellos. Estamos construyendo autoconcepto e identidad. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, con lo que ya pensamos sobre nosotros y por otro lado, con lo que nos dicen los demás. ¿Qué pasa? Que el adolescente necesita modelos. Por un lado tiene a sus amigos y por otro lado tiene a aquellas figuras del deporte, de la música, los youtubers, etcétera, que son en los que se fija, porque le gustaría ser como ellos, son un modelo para él. Así que fijaros la importancia de las amistades en esta etapa. Ya no se apoya en los papás ni en la familia, se apoya en sus iguales. Sus iguales son tremendamente importantes para él y tremendamente influyentes. De ahí que a veces son muy beneficiosas esas relaciones de amistad y otras pueden ser tremendamente perjudiciales. Mirad, diferenciamos la adolescencia más o menos en 3 etapas.
Por un lado está la adolescencia temprana, que va de 11 a los 13 más o menos, y esta etapa se centra, la amistad va alrededor de la actividad, ¿no? Del juego, es decir, tengo aquellos amigos con los que comparto una actividad. La adolescencia media, que va de los 14 a los 16. Esta es la que llamamos la adolescencia de la lealtad. Aquí es muy importante sus relaciones de amistad con sus iguales. Y la lealtad es muy importante. Es cuando vemos que tiene un o una mejor amigo o amiga. Necesita a alguien para contarle lo que le está pasando y alguien que sirva de apoyo. Es aquí donde empiezan las relaciones amorosas. Y finalmente tenemos una adolescencia avanzada, que es la que podemos datar a partir de los 17 años, ya casi es un adulto, y aquí las relaciones de amistad ya no son tan urgentes, ya no son tan necesarias. Sí que se tienen amigos, se conservan los de la niñez incluso, pero ya no es tan estresante, ya no es tan la necesidad de un apoyo y alguien aquí contarle las cosas. Es más relajada. La amistad, el concepto y en práctica es muy diferente también para hombres y mujeres. Para los chicos la amistad es como un compartir actividades, tener un punto de apoyo en sus amigos, pero sobre todo compartir experiencias y tener a alguien que les ayude cuando tienen una dificultad. Pero nos olvidamos de empatía, por ejemplo. En el caso de las chicas, al contrario, la amistad se envuelve en torno a las sensaciones, a las emociones y a la empatía. Ellas necesitan una muy buena amiga o un muy buen amigo para contarle lo que le está ocurriendo. Aquí, como decíamos antes, es cuando empiezan las primeras relaciones amorosas, con lo cual para las chicas es como muy necesario tener a alguien a quien contarle. Fijaros la importancia entonces de las relaciones entre hombres y mujeres en la etapa adolescente. Os he dicho antes que empiezan las primeras relaciones amorosas y primeras relaciones sexuales. Necesitamos ahora mismo una educación sexual en los colegios y en los institutos. Los jóvenes tienen información acerca del sexo, pero es una información como muy técnica, muy de aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, pero no hay una educación emocional sexual. ¿Y dónde obtienen los jóvenes la información? Pues de otros jóvenes y de internet, concretamente del porno normalmente. Así que es muy importante que existan planes educativos con una educación sexual emocional adecuada y que la impartan profesionales, porque los profesores, los profes no tienen por qué hacerlo. No se sienten seguros, no se sienten cómodos haciéndolo y no tienen por qué hacerlo. Entonces, bueno, pues desde aquí yo reivindico que los nuevos planes educativos, por favor, incluyan en la educación secundaria obligatoria, que es donde se produce la adolescencia, que incluya estos programas de educación emocional sexual. Respecto a la búsqueda de la identidad, fijaros, para el individuo es muy importante su identidad, el concepto que tiene de sí mismo, y en la adolescencia se producen estos cambios físicos que hablábamos al principio y no se producen de la misma forma en unos individuos que en otros. Hay unos chicos que, digamos, que muestran esos rasgos adultos mucho antes que otros, y en el caso de las niñas igual, hay una diferencia notable de unas niñas a otras. Esto les preocupa mucho porque tienden a compararse. Entonces, en el caso de las niñas les preocupa mucho el peso, por ejemplo. Ellas quieren verse esbeltas, delgadas, les preocupa muchísimo. En el caso de los chicos, al contrario. Ese aspecto que les da de larguiruchos, de como desgarbados, tal, a ellos no les gustan y a ellos les gustaría verse como más grandes, más fuertes. Así que fijaros, los cambios que se producen físicos en ellos les afectan porque de repente ya no se ven como se veían cuando eran más niños y normalmente no coinciden con su modelo ideal. Fijaros entonces la importancia que tienen los hábitos alimenticios de nuestros adolescentes,
porque es aquí en el conflicto entre la identidad, el concepto de identidad y de autoconcepto que tengo sobre mí mismo, sobre mi cuerpo, donde se puede producir un conflicto importante y aquí aparecen los trastornos alimenticios, como anorexia, bulimia, ¿vale? Así que como adultos, tanto el mundo educativo, los docentes, como los profesionales de la psicología, como los papás, tenemos que estar atentos a todas estas señales, ¿vale? Que tienen aspecto de mayores, pero que aún no están maduros, no son individuos maduros. Entonces tenemos que estar ahí para explicar, para apoyar y para ayudarles en lo que podamos. El acné, por ejemplo, les preocupa mucho y es normal, ellos no quieren verse mal, no quieren ver que su piel tenga irregularidades. Entonces, bueno, pues es que es normal que se vean mal y entonces ahí estamos nosotros para ayudarles. Los problemas de bullying, muy importante, imaginaros que estamos construyendo nuestro autoconcepto, nuestra imagen, y hay alguien que me está llamando gafotas o me está llamando gordo o me está llamando flaco, ¿sí? Está haciendo mucha mella en mi autoconcepto, en la construcción de mi identidad. Por esto es tan importante que paremos estas conductas de bullying, ¿sí? Porque hay individuos que las resuelven muy bien por sí solos, pero otros les va a dañar terriblemente. Y es responsabilidad de todos. Así que tenemos que estar todos pendientes. Tengo que deciros también que dentro de la psicología del adolescente hay un componente que los hace terriblemente temerarios y es que tienden a querer probar cosas, pero sin valorar, sin sopesar las consecuencias de probar estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, por eso son tan vulnerables a la hora de hablar de adicciones, de prácticas destructivas, de peligros innecesarios, deportes de riesgo, todas estas conductas que implican como un medir mis posibilidades, pero recordar que no sopesan las consecuencias y no son conscientes de las limitaciones, ¿vale? Como resumen final, la etapa adolescente es una etapa más de la vida del individuo. Puede que sea la más complicada porque físicamente se producen muchos cambios en nuestro cuerpo y es el momento en el que nuestra mente tiene que elaborar la imagen que vamos a tener sobre nosotros. Y depende de esa imagen que hemos construido con nuestra propia percepción y con la información que recibimos del resto, de esto depende que desarrollemos una personalidad adecuada, que sintamos felicidad y que sepamos adaptarnos a cualquier medio. Así que lo que os he dicho antes, como papás, como mamás, como hermanos mayores, los docentes, los profesionales de la psicología, tenemos que estar pendientes para apoyar y para ayudar, porque recordar que todavía no están maduros, aunque tengan aspecto de mayores, y todavía emocionalmente y materialmente dependen de nosotros. Así que vamos a hacer un poquito de tribu y proteger no solo a los niños, sino también a los adolescentes. Y quiero lanzaros un mensaje muy grande, así, en plan pancarta enorme. Tenemos unos adolescentes estupendos, con unas capacidades que nunca antes se han visto en otras generaciones, pero que han crecido en un ambiente de mucho cambio, de mucha tecnología y de mucha rapidez. Y esto les dota de una serie de características, pero son excepcionales, tremendamente creativos, tremendamente adaptativos y son nuestros hombres y mujeres del futuro. Así que vamos a cuidar a los adolescentes. Bueno, pues hasta aquí el psicopedagogo del rescate de hoy sobre la psique de los adolescentes. Espero que os haya resuelto alguna duda o os haya parecido interesante. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, si queréis que trate algún tema en concreto, me encantaría que os pusierais aquí abajo en contacto conmigo. Y bueno, si le dais like al vídeo, pues yo tan feliz. Que nos vemos prontito en otro vídeo, aquí, en Psicopedagogo del Rescate. ¡Chao!